Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo a esta, ya no sé ni qué sesión es, sobre diálogos de prevención y seguridad integral. Es una iniciativa que se llevó a cabo desde la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, que tradicionalmente nosotros hacíamos estos diálogos de prevención y seguridad integral para nuestros alumnos del grado y lo hacíamos pues a petit comité, que se llama. Venían ponentes a la facultad e impartían pues, diálogos de especialización a los alumnos del grado de prevención y seguridad integral. No obstante, con el COVID-19 y con el confinamiento y viendo también, siguiendo lo que estaban haciendo otras organizaciones, nos animamos a abrirla a la comunidad en general. Y de ahí que empezáramos pues, a hacer estos diálogos de seguridad y de prevención y seguridad integral online para todo el mundo que estuviera interesado en la materia. Y de hecho, de cara a futuras ediciones y post-COVID-19 también es una de nuestras intenciones, seguir con esta metodología un poco pues para dar a conocer todo lo que es la cultura de la prevención y de la seguridad integral. Bien, dicho esto, os quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Montse Iglesias, soy la directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral y mi función hoy aquí será moderar este diálogo con el ponente, que me hace mucha ilusión presentarlo, que ahora mismo os lo presento, que es el señor Juan Ramón Hidalgo, que es coordinador del máster en Gestión de la Seguridad y la Calidad Alimentaria de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, así como el coordinador de posgrado en Derecho de la Calidad y Seguridad Alimentaria. Además, es el coordinador del Fórum de Normas Alimentarias, conocido en Fórum QSA, y, lógicamente, es profesor también de nuestra escuela. Bien, ¿qué tenemos que destacar del ponente Juan Ramón Hidalgo? Pues que es un mega experto en la materia y que siempre, y esto se lo tengo que agradecer a título personal, que siempre es colaborador y participativo, ¿no? Yo cuando lancé el mensaje, oye, que desde la escuela estamos pensando en hacer diálogos de prevención y seguridad integral, el primero que levantó la mano fue él. Le dijo, Monse, cuenta conmigo. Y la verdad que es una maravilla cuando tienes pues, compañeros y amigos que siempre que quieres empezar alguna cosa, pues te acompañan en el camino, pues solamente puedo decir, pues muchas gracias, Juan Ramón, por estar hoy aquí. Bienvenido. Gracias a ti, Montse, porque bueno, tener una directora como Montse es un placer en la escuela, una escuela que ya tiene una larga tradición, pues más de 20 años, y en esta etapa, en la etapa que estás de directora, pues es un auténtico placer. Prefiero trabajar con vosotros y desarrollar la tarea de máster, de posgrado, del propio grado, en la que impartimos la asignatura de seguridad alimentaria. Es decir, que bueno, para mí también es un reconocimiento como directora el que puedas estar en EPSI. Te lo agradezco. La verdad, explico la metodología a todos nuestros asistentes. ¿Cómo funcionan los diálogos de prevención y seguridad integral? A ver, es muy importante, lo he dicho al inicio, pero he visto que ahora se ha sumado más gente. Es muy importante que tengáis localizado el chat. Bien, ya veréis en vuestra barra de herramientas, abajo del todo, que hay un icono que pone chatear. Por favor, clicarlo todos, porque ahí es donde trasladaréis vosotros la pregunta. Siempre digo lo mismo, si esto no fuera virtual y estuviéramos en la escuela, estaríamos todos sentados en una aula y estaríamos hablando entre nosotros. Lo que queremos es crear un ambiente que, aunque sea virtual, sea súper cercano. Por tanto, cualquier duda que tengáis, por favor nos la planteáis en el chat y yo lo que haré será trasladársela al ponente, al señor Juan Ramón Hidalgo. Pensar que no hace falta que os esperéis al final. Lo que queremos es que sea un webinar, un Webex, como le queráis decir, muy dinámico. Y al final esto lo hacemos por vosotros, por lo que estáis en el otro lado de la pantalla. Por tanto, nada de formalidades de esperarnos al final, sino que conforme vayamos hablando, si se os ocurren preguntas, me las trasladáis y yo en la medida de lo posible se las traslado al ponente. Bien, vamos a empezar. Juan Ramón, aquí hay gente que sabrá conocerá perfectamente qué es seguridad alimentaria, pero un poco para ubicarnos. ¿Nos podrías explicar brevemente qué se entiende por seguridad alimentaria? Bueno, a ver, lo primero que tengo que comentaros es que no hay una definición legal de seguridad alimentaria, sino que es una definición que se va actualizando a medida pues, que vamos conociendo situaciones de riesgos y situaciones de adaptación de los alimentos al mercado y a los derechos del consumidor. Básicamente se protegen el derecho a la seguridad del consumidor y el derecho a la salud del consumidor.
pero están incorporándose nuevos elementos al ámbito de los derechos del consumidor, como pueden ser temas éticos, temas de ecología, temas de protección incluso del derecho internacional. Hay una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que protege la información del consumidor para conocer el origen de los productos. En este caso, es una sentencia emblemática porque establece el origen, es decir, hay que informar al consumidor del origen de productos de los territorios ocupados por Israel, por ejemplo, ¿no? Y es una sentencia que tiene que ver con la información alimentaria y con el etiquetado alimentario, y desde ese punto de vista también nosotros, al menos desde la escuela es lo que impartimos, el concepto de seguridad alimentaria es un concepto amplio, que mira sobre todo por las expectativas del consumidor en cuanto a la seguridad del producto que va a consumir. Insisto en que no hay una definición de seguridad alimentaria, sino que es una definición que nosotros hemos elaborado a base de muchos años y de la actualización de los propios riesgos y la protección del propio consumidor que tenemos que proteger. Muy bien, sí que es cierto que es una visión muy integral, ¿no? Es muy integral. Sí. Y poner en el epicentro al consumidor en este caso. Exacto, ya lo han puesto algunas universidades a nivel europeo, era el gran olvidado, el consumidor, los derechos del consumidor. Estamos viendo que los derechos del ciudadano, los derechos del consumidor, es el eje central, el derecho alimentario en este caso, pero de otros muchos ejes, como podrían ser pues, el tema de los productos, ¿no? O de la seguridad de los productos. En el ámbito alimentario actualmente constituye un gran eje. La industria alimentaria actualmente está buscando expertos en derecho de consumo alimentario, ¿no? Para incorporarlos, porque era como algo olvidado. Tenemos que pensar que el derecho alimentario incluye en estos momentos los derechos de protección al consumidor, lo veremos en la sesión de hoy incluso con el tema del COVID-19, y en este sentido, pues claro, las empresas, los derechos del consumidor parecía que solo les protegían a ellos, pero todo lo que es un derecho del consumidor al final es una obligación para la propia industria alimentaria. Al final lo han asumido como tal y por tanto están desarrollando toda una serie de tareas que tienen que ver con la incorporación de estos derechos del consumidor como obligaciones propias de la industria alimentaria. Interesante. El objetivo del webinar de hoy es, disculpad que está lloviendo, el objetivo del webinar de hoy es el control de la seguridad alimentaria tras el COVID-19. Pero antes de llegar tras el COVID-19, el COVID-19 nos ha cogido por sorpresa a todos y una de las teorías que todavía no se sabe a ciencia cierta, ¿no?, que justificaría el por qué surge este COVID-19 es precisamente en una brecha de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podríamos afirmar que el COVID-19 se transmite a través de los alimentos? Y si es así, ¿habría que adoptar algún tipo de precaución respecto a su uso y manejo? Ver, las instituciones a nivel internacional lo han dejado claro desde el principio, ¿no? Es decir, el COVID-19 no se transmite a través de la ingesta de alimentos. Sí que es cierto que el origen parece ser que todavía está en fase, bueno, ya la investigación ha ido hacia adelante, pero el origen está en el consumo de animales por parte del ser humano, es decir, la vía del contagio del COVID ha sido por una ingesta de un alimento. Pero en la actualidad, tanto EFSA como organizaciones internacionales, de momento lo tienen muy claro, de que la transmisión es de persona a persona y por tanto no es a través del consumo de alimentos. La estadística en estos casos, siendo un poco reflexivos en estos temas, pues todos consumimos alimentos diariamente, ¿no? Es decir, si realmente el contagio viniera a través de los alimentos, pues obviamente el contagio a nivel de personas sería muchísimo más alto. Esto no quiere decir que se tengan en cuenta determinadas medidas, como ya han adoptado ciertos países como China, es decir, recientemente, ¿no? Es decir, se ha prohibido, que era algo, pues, un alimento natural de ellos, igual que los insectos lo son en otras partes del mundo, se ha prohibido, pues esta semana o la semana anterior, el consumo de perros y gatos como alimentos en China, parte de otros animales exóticos pues, que se están consumiendo y que forman parte de la cultura gastronómica de muchos países, ¿no? Pero claro, ante estos riesgos, la evidencia parece ser bastante clara de que ha podido saltar pues,
consumo de un animal salvaje, un animal no controlado, pues se han tomado toda una serie de medidas. Además, la OMS indica que se establezcan este tipo de medidas en el control, sobre todo animales pues, que fallecen de una manera extraña o que no se consuman animales que no sean previamente controlados desde el punto de vista sanitario. Ahora acabas de explicar pues, que, por ejemplo, el gobierno de China ha adoptado algunas medidas de tipo seguridad alimentaria pues, para prevenir según qué tipos de riesgos, ¿no? Entre ellos quizás, a pesar de que ya las teorías nos dicen que no, el COVID-19. Claro, en relación a esto, nos acabas de explicar que han adoptado algún gobierno. Mi pregunta sería, ¿qué medidas está adoptando la industria alimentaria respecto al COVID-19? A ver, en estos temas, con respecto a lo que es el tema de alimentos, no ha habido una modificación. Nosotros lo hemos dicho en un artículo que hemos publicado a través del Fórum de Normas Alimentarias hace un par de semanas, que no se han modificado las normas de higiene alimentaria, las normas de seguridad alimentaria, no ha habido una modificación como tal. Lo único que sí, por parte de las autoridades sanitarias, lo que piden es un refuerzo de estas normas de higiene, es decir, pues obviamente el lavarse las manos no es algo que haya nacido con el COVID-19, sino que en la práctica, pues que obviamente se debía hacer pues, desde hace ya muchos años a nivel de industria alimentaria, pero a nivel también de consumo, pues llamémosle por parte del consumidor en casa, en el hogar, ¿no? Consumo diario. Pero sí que estas medidas, sobre todo de limpieza de superficies, de limpieza de locales, de limpieza, pues eso, de todas las instalaciones, de materiales que pueden estar en contacto con el ser humano, es decir, con el trabajador que utiliza este tipo de utensilios o con los consumidores o comensales que van a un restaurante o van a un bar. Es decir, ahora se están adoptando protocolos y medidas, por ejemplo, de evitar pues, aceiteras en las mesas de los bares, evitar palillos, evitar servilleteros. Es decir, vamos a ver pues, que ha habido un antes y un después en toda una serie de elementos que antes nos parecían pues como normales o muy frecuentes en un bar, por ejemplo, o en un restaurante, pues ahora se están adoptando medidas precisamente para que no haya esa transmisión del virus a través de superficies o de objetos que han podido estar en contacto con personas posiblemente contaminadas de este virus, ¿no? Es decir, lo que es evidente es que las autoridades, y lo dicen con mucha precaución, y siempre desde el punto de vista del estado de la ciencia en estos momentos, ¿no? EFSA, a nivel internacional, es decir, no hay evidencias de que se transmita a través de los alimentos. En estos momentos, también hay que decir que estas agencias a nivel internacional o agencias a nivel local, como puede ser la agencia irlandesa, pues que obviamente está, bueno, es una de las primeras que a mí me llamó la atención en cuanto a los consejos que estaba dando y que estaba de alguna manera traduciendo de la propia OMS y de la propia FAO sobre estos temas. Lo que sí manifiesta es que obviamente están monitorizando cualquier hecho que pueda evidenciar que hay una transmisión a través de algo que no sea de persona a persona, ¿vale? Es decir, hay algunas preguntas que se hacen y respuestas por parte de algunos centros de investigación y hablan, por ejemplo, pues del uso pues, de vasos, restauración, por ejemplo, y cómo se tienen que limpiar pues, esos vasos y si los vasos o cualquier otro tipo de utensilio que pueden pasar de persona a persona pueden o no transmitir el virus a otra persona, ¿no? Entonces, dicen que en estos momentos no les preocupa esta situación, que podrían darse algunos casos, pero no lo tienen muy claro, pues de contaminación muy rápida, ¿no? De alguien que toque esa superficie que estuviera contaminado por el virus y accediera a otra persona a contagiarse mediante pues, el poner la mano y rápidamente ponerse la mano en la cara. Por eso estas medidas son muy importantes a la hora de lavarse las manos, de no tocar pues, productos que otras personas hayan podido tocar y de intentar, pues eso que es tan difícil que es no tocarse la cara o no tocarse los ojos, ¿no? Que parece ser que es un impulso que tenemos como seres humanos de manera muy frecuente y obviamente puede dar lugar a ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, eso
lo están monitorizando y hay situaciones, como indico, en las que se intenta, pues obviamente, evitar ese riesgo, poniendo incluso, y eso iría en contra de lo que es la modificación actual que se está desarrollando de la ley de residuos, pues que se intentan quitar los plásticos o se intentan quitar, por ejemplo, utensilios de un solo uso, pues ahora se intentan promocionar precisamente por el tema del coronavirus, ¿no? Es decir, en determinados restaurantes, pues se aconseja utilizar manteles de un solo uso, que no manteles que tengas que limpiar pues cada vez que vengan comensales nuevos, que se puede hacer, ¿no? Pero la recomendación es que sean materiales de un solo uso, ¿no? En determinadas circunstancias, pues se entiende que, tal y como está el estudio científico actualmente, que sería lo mejor para evitar el contagio entre personas. En el ámbito, por ejemplo, de los comercios minoristas o de las distribuidoras de alimentos, ¿no? De supermercados y cadenas alimentarias, también lo que se mira es de que haya un control por parte de este tipo de comercios, de que controlen que las personas, y además se informe de ello, pues no vayan toqueteando los alimentos, ¿no? A pesar, pues bueno, de que se han lavado las manos con un gel hidroalcohólico, de que llevan guantes pues para manejar los carros, pero aún así se informa al consumidor de que viene a tocar un producto si no lo va a adquirir, ¿no? Es decir, esa tendencia que tenemos a toquetearlo todo, pues lógicamente, a ver, las autoridades sanitarias sí que reconocen que el virus puede permanecer un tiempo en superficies, ¿no? Y entonces hay determinados alimentos pues, que vienen envasados y hay superficies de todo tipo. Incluso cuantifican el tiempo en el que puede estar activo un virus en una superficie, ¿no? Y va pues, desde unas horas, dependiendo pues, si es un plástico, si es cobre, si es un material de aluminio, incluso hasta un par de días, creo recordar. Sí que es cierto que parece ser que la carga viral pues, baja, y aquí es cierto que por familiares o por personas con las que hablas, pues que muchas veces han comprado productos en esta época de confinamiento, se los han traído al domicilio y lo que han hecho es pues, bueno, secuestrar esos alimentos o ponerlos en confinamiento para evitar, pues bueno, al menos que muera ese virus durante el tiempo que más o menos ellos creen o consideran según la información recibida que puedan tener. También es cierto que las autoridades sanitarias en estos casos intentan minimizar pues esa percepción del riesgo que pueda tener el consumidor, pues haciendo manifestaciones de que no hay evidencias de que nadie se haya contagiado pues a través del consumo de estos alimentos, ¿no? Y de estas circunstancias. Bueno, hay toda una serie de preguntas y respuestas que llaman la atención en estas autoridades sanitarias de diferentes países y las responden realmente pues, de manera muy concreta, ¿no? La conclusión es esta, que de momento no hay una transmisión que es de persona a persona, pero es cierto que las personas contaminan o pueden contaminar superficies, ¿no? Y ahí pues cuidado con las botoneras, cuidado con los pasamanos, cuidado con todo aquello que una persona supuestamente contaminada o contaminada puede ir, pues obviamente, contaminando a su vez, ¿no? Produciendo pues, una situación compleja. Nos comentan aquí que, por ejemplo, que en Barcelona, ¿no? Siguen con las pajitas o cañitas, como lo queramos llamar, sin protección de papel en un vaso y las sirven con las manos en los granizados, es decir, que falta todavía la cultura, ¿no? de la prevención. Y en relación a esto, me preguntan si en tu opinión crees que si el COVID-19 ayudará a consolidar prácticas de higiene alimentaria que hasta ahora costaban especialmente en el ámbito minorista. Yo creo que sí. Es decir, yo actualmente vivo en un ambiente rural, un pueblecito muy pequeño, y a mí me sorprendió que realmente el comercio minorista de este pueblecito de Jaén adoptó rápidamente medidas, con poco conocimiento o con lo que las propias autoridades locales les iban más o menos informando, pero yo vi que las medidas que iban adoptando cuando te ibas, por ejemplo, a un Mercadona, que lo tenemos aquí a 12 kilómetros, pues las primeras veces ha cambiado Mercadona en el control de este tipo de situaciones desde que empezó la pandemia o el confinamiento hasta ahora. Es decir, un cambio radical, hemos de decirlo. Pero yo veía que en esos primeros momentos el comercio minorista de un pueblecito pequeño
tomó mucha más conciencia, ¿no? Parece mentira, que a veces las grandes superficies, porque quizás faltaban elementos, o al ser tan grandes les costaba mucho más tomar ese tipo de medidas, pues de tener un guardia de seguridad, de tener los hidrogeles disponibles, porque en unos primeros momentos pues tampoco había, tema de mascarillas, temas de guantes, es decir, al final lo han hecho, ¿eh? Y han hecho cosas pues, que incluso a raíz de algunas instituciones a nivel europeo, concretamente un organismo alemán que también está muy puesto en temas de COVID y situaciones de seguridad alimentaria, pues por ejemplo advertía sobre la situación de aquellos alimentos no envasados que estaban expuestos al público, ¿no? Y que obviamente, tú decías, ¿se han cambiado prácticas pues, de higiene alimentaria? Pues se han cambiado. En bares que, por ejemplo, estaban muy expuestos las tapas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las típicas tapas del País Vasco, ¿no? Pues actualmente están absolutamente tapadas. Están detrás, pues obviamente, de una vitrina. Es aconsejable, pues, ¿por qué? Porque puede haber un contacto directo pues, con las personas que pueden, imagínate, la distancia es mucho menor a 1 metro o a los 2 metros que se aconsejan, ¿no? Y, por ejemplo, en grandes distribuidoras que antes tenías acceso al pan sin envasar, lo cogías con un guante, el que los cogía con guantes, porque había personas que ni siquiera utilizaban guantes. Actualmente la persona que está cociendo el pan en el horno que ellos tienen, porque vienen congelados estos panes, te los muestran en las bandejas donde venían de siempre, pues ya envasados, ya envasados. Es decir, ha habido algunas personas del sector de la seguridad alimentaria que han mostrado pues, una cierta preocupación, sobre todo por determinados establecimientos pues, que tenían expuestos alimentos no envasados y sobre los que pues eso, el público estaba demasiado cerca de estos alimentos, ¿no? En plena situación de pandemia. Entonces ahí sí que se solicitan que se extremen las medidas o al menos que se protejan ese tipo de alimentos. Luego viene la percepción del consumidor. El consumidor que percibe que esos alimentos que no están envasados están muy cerca de otros ciudadanos que pueden exponer al virus a esos alimentos, aunque, como hemos dicho antes, no es una vía de transmisión, pero bueno, se están estudiando también por parte de las autoridades el tiempo de permanencia del virus en determinadas superficies de algunos alimentos, ¿vale? Entonces, bueno, hay ese tipo también de indicaciones y yo sé que hay algunos comercios que han reaccionado, que tenían productos no envasados y que guardan la distancia de seguridad, cuando se acerca al personal pues ya va con mascarillas, hay muchos restaurantes que en cocina no utilizan mascarillas, es una recomendación, en algunos casos es cuasi obligatorio. Bueno, este tipo de cuestiones de higiene alimentaria, como tú decías, probablemente se están desarrollando y se está potenciando mucho más, que no solo sirven para el COVID-19, sirven para cualquier tipo de virus o para cualquier tipo de bacteria. Al final lo que se trata es de proteger la inocuidad de los alimentos que se destinan al consumidor final. Pensar pues, que aquí tenemos diferentes tipos de negocios. Nos hemos centrado mucho en los bares, en las distribuidoras, pero ahora viene una época dura para mucha gente pues, que desgraciadamente se encuentran sin trabajo y sin medios económicos, y está todo el tema de donación de alimentos, y hay algunos protocolos que también se están estableciendo pues, para bancos de alimentos, para donaciones de alimentos y demás, pues, a la hora de desarrollar pues eso, el alimento llegue de la forma más inocua posible en cuanto a esto que hablábamos antes, ¿no? De superficies y demás al consumidor final, ¿vale? Me preguntan por aquí, me hacen comentarios. Por ejemplo, confirmamos, ¿no? Entonces, que si una persona está contagiada y tiene contacto con la superficie de un alimento, no se podría transmitir el virus, según los estudios que hay actualmente, ¿no? ¿Correcto? De momento, las indicaciones de las autoridades sanitarias en este sentido minimizan, de alguna manera, consideran que el riesgo es mínimo en cuanto a lo que es el contagio respecto al virus a una persona que esté en contacto con esta superficie. Es cierto que se está monitorizando todo y se está, obviamente, a ver, la propia OMS, en alguno de sus primeros escritos que actualiza de manera constante, establece, ¿no? Pues que obviamente no hay una transmisión de los alimentos hacia el hombre de estos virus, hacia el ciudadano, pero sí que es cierto que es una cuestión que se está monitorizando.
Y en relación al comportamiento de las personas, y luego te enlazaré con una pregunta que plantea Marisa que es muy interesante, pero primero en relación al comportamiento de las personas, ¿no? Una compañera, un asistente explica que está de acuerdo contigo en en respetar el derecho del consumidor, ¿no? Pero que también a la vez le preocupa cómo gestionamos nosotros mismos la seguridad, ¿no? Es decir, ella nos explica, dice al final, cómo asumimos nuestra responsabilidad para ocuparnos de nuestra propia seguridad, de nuestra salud y cómo nos relacionamos con los demás. Y en relación a esto, para saber cuál es tu opinión, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar ese mensaje para que las personas seamos disciplinadas con estos temas? También nos pregunta un compañero, ¿no? Que en relación al tema de protección personal, ¿hay alguna situación de falsa sensación de protección, como por ejemplo podría ser el uso de los guantes? ¿Cuál es tu Sí. opinión en esto? ¿Cómo mejoramos para que las personas seamos responsables pues, de la seguridad de cada uno y en consecuencia de los demás? Primera pregunta. Y si se puede generar una falsa sensación de protección, pues los guantes, por ejemplo, como EPIs. A ver, el problema que hemos tenido en todo este tiempo es que las informaciones han ido variando, es decir, incluso por parte de las autoridades sanitarias, de un bando a otro, ¿no? Es decir, mascarilla no es importante, vamos a generar miedo a la población. Ahora la mascarilla es obligatoria y va a ser obligatoria para toda la población en sitios públicos, en sitios donde no puedas guardar el distanciamiento social y demás. Parece ser, por lo que yo he podido estudiar desde mi punto de vista, lo que es la seguridad alimentaria, pero que al final, bueno, trasciende a cualquier situación de contagio de este virus, que las reglas son muy claras, ¿no? Es decir, como el contagio es de persona a persona y de menor manera a efectos de tocar superficies, como decíamos antes, superficies no solo las que puedan estar envolviendo a un alimento. En esto, por ejemplo, las autoridades sanitarias dicen que es un riesgo mucho menor, ¿vale? Entonces, el riesgo mayor está entre el contagio entre persona y persona. Las reglas son muy claras. Es distanciamiento social, protección pues, de las vías respiratorias, que es por donde parece ser que se puede transmitir a través de estas gotitas que uno lanza de las vías respiratorias altas hacia otras personas, pues eso, protección para que esto no suceda, distanciamiento social y lavarse las manos, ¿vale? Luego, otro tipo de situaciones que se han dado y que se manifestaban como muy protectoras, que era el uso de los guantes, parece ser que esa protección pues no es decir, es una falsa protección, por lo que actualmente están diciendo, ¿no? Básicamente porque en los guantes se va acumulando toda una serie pues, de bacterias, de virus y de suciedad que muchas veces lo que hacen es, a través de esos guantes, como creemos que estamos protegidos, lo que hacemos es tocarnos la cara y tocar otros utensilios o otros alimentos. He visto situaciones realmente comercios minoristas de llevar el guante todos los días, cobrar con dinero, toquetear otras cosas, limpiar superficies con los propios guantes. Entonces, claro, en industria alimentaria, por ejemplo, que fabrican, producen alimentos, es evidente que es una situación a descartar. Prefieren en determinadas situaciones no utilizar este tipo de protección, en algunos casos sí, cuando son necesarios, pero cuando vas a cambiar, por ejemplo, de tarea, que ya no estás tocando alimentos, es quitarte los guantes, lavarte manos y, si tienes que ir a otra tarea, pues ponerte guantes, pero cada vez que cambias de tarea, pues obviamente quitarte los guantes, ¿no? Es decir, el guante es parece ser actualmente una falsa medida de protección que lo que nos da es una falsa seguridad, ¿vale? En algunos casos son necesarios, claro. Ahora, pues, por ejemplo, cuando entramos en un supermercado, nos dicen pónganse los guantes para llevar un carrito. Cuando salga, pues obviamente del supermercado, pues quítese los guantes, lávese las manos y obviamente el lavarse las manos es un continuo, es algo que teníamos ya asumido en otros ámbitos de higiene alimentaria, pero que actualmente es uno de los efectos, aparte del confinamiento y el distanciamiento social, que han tenido mayor éxito para que no se propague pues, el virus. Y una pregunta, Juan Ramón, ¿todas estas recomendaciones que nos estás hablando se llevan a cabo a través de modificación de las normas? Es decir, se han modificado reglamentos, leyes para que exacto, la industria, los grandes distribuidores, el minorista las tenga que adaptar, ¿o se está haciendo vía recomendación de las autoridades sanitarias?
Se está haciendo vía recomendación de las autoridades sanitarias. Es decir, no se ha modificado el paquete de higiene, no se ha modificado las normas de seguridad alimentaria, hablo en líneas generales. Lo que sí ha habido, y ante la situación de que la propia OMS ha reconocido de que al final la pandemia ha afectado a la alimentación, pero a la alimentación en cuanto a la logística de la propia alimentación a nivel mundial. Pensar que tenemos ingredientes de alimentos que vienen de la otra parte del mundo, ¿no? Y entonces ha habido pues, situaciones en las que no se han dejado pasar determinados ingredientes, ha habido paralización de transportes logísticos, ha habido falta de mano de obra, lo hemos visto incluso en España pues, a la hora de recoger determinadas cosechas. Es decir, ha habido una situación de problemática que ha afectado a la alimentación y lo que sí ha habido, atendiendo a ese tipo de circunstancias, pues es que muchos fabricantes que fabrican con ingredientes de todo el mundo, sobre todo grandes multinacionales, ha habido una flexibilidad de las normas, pues en el etiquetado, pues por ejemplo, porque se han modificado determinados ingredientes sin ser sustancial esta modificación y siempre y cuando no afecte la inocuidad del alimento. Quiere decir, por ejemplo, que si cambias un ingrediente, pero ese ingrediente es un alérgeno, pues obviamente tienes que modificar el etiquetado en el sentido de que tienes que advertir de ese alérgeno, ¿no? Entonces, lo que sí ha habido es esa flexibilidad por parte de la administración en algunos casos muy concretos y siempre y cuando no afecte a la salud y a la seguridad del consumidor final. Pero sí que la ha habido por las circunstancias propias de la pandemia, ¿no? Y luego lo que sí ha habido a nivel de la Unión Europea es una modificación también de las normas en cuanto a que los funcionarios, pues obviamente también están en situación de confinamiento, es decir, ir a verificar o hacer control oficial en determinadas circunstancias, pues también han teletrabajado y estos controles se han hecho de manera diferente, ¿no? Y ha habido una modificación también que es temporal, es hasta que acabe la pandemia y obviamente ya se pueden hacer las cosas de otra manera en este sentido. Y entonces lo único que ha habido, en el sentido que preguntabas, es que ha habido recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias de lo que es el refuerzo ya de esas normas de higiene que ya teníamos. Es decir, pues si antes nos teníamos que lavar las manos pues 3 veces, por decirlo de alguna manera, para cuantificar, pues ahora 10 y si son necesarias 20, pues 20, ¿no? Es decir, el refuerzo en cuanto a las normas de higiene ha sido mucho más elevado. De hecho, pues hay recomendaciones pues, para lavar vajilla, una temperatura y tiempo, utilización de determinados productos de desinfección. Recomiendan también que los productos de desinfección estén registrados. Claro, si es un virucida, estamos hablando de un producto que tiene que estar sometido a la legislación de biocidas, que es una legislación muy estricta y todos tienen que estar autorizados, ¿no? Entonces, también se exige que cuando tú en una industria, por ejemplo, utilices algún virucida, pues obviamente compruebes de que ese virucida es un biocida, es una tipología de biocidas, esté registrado, no utilices, pues obviamente, cualquier tipo de desinfectante. Entonces, es una situación que lleva a cambiar los protocolos de las propias industrias alimentarias, de los propios comercios, de todas aquellas instituciones que manejan alimentos. Protocolos y toda una serie de controles de temperaturas, de limpieza de superficies y demás, que se deben de anotar y deben de estar por escritos. Luego hay toda la parte de información y formación del propio personal relacionada con el COVID-19, que también se tiene que trasladar por parte de la empresa pues, a los trabajadores. Un trabajador que ya estaba enfermo y que podía transmitir algún tipo de bacteria antes del COVID, ¿vale? Tenía que abstenerse y el empresario tenía, obviamente, que ofrecerle, bueno, impedirle que fuera a trabajar en una industria alimentaria. Con el COVID, obviamente igual, cualquier persona que presente síntomas, pues ya es para no contagiar a sus propios compañeros y obviamente establecerían medidas pues, que tienen que ver con la propia salud y seguridad en el trabajo de la propia industria alimentaria. En relación a esto que nos acabas de explicar, me preguntan, entonces, estos protocolos de refuerzo en las normas, si no son obligatorias, pero sí recomendables, ¿tenemos que añadirlos en nuestro manual de higiene? En ellos explican que es en el caso de un restaurante.
A ver, yo lo que tengo muy claro es que cuando estamos ante una situación incierta, y esto lo dice muy bien la Agencia de Seguridad Alimentaria irlandesa, lo dice a raíz de lo que ya manifestaba el reglamento 178-2002 de seguridad alimentaria, que es el reglamento general de la seguridad alimentaria a nivel de la Unión Europea. El responsable principal de la seguridad alimentaria es la industria alimentaria, el explotador, así llama la norma, el explotador de la industria alimentaria, ¿no? En estos casos, claro, cuando las autoridades sanitarias dan toda una serie de recomendaciones, la industria lo que tiene que saber es que ellos son evaluadores de riesgos constantemente y no se deben de atener exclusivamente al estricto cumplimiento de las normas, sino que muchas veces debemos de ir más allá de las normas, ¿no? Es decir, en clase, en el posgrado, en el máster, muchas veces pongo el ejemplo de la seguridad vial. Es decir, la seguridad vial te marca pues unos kilómetros a los que tienes que ir como velocidad máxima, pero claro, depende de muchos factores, depende pues, si hay lluvia, si hay hielo, si hay niebla, entonces muchas veces tienes que reducir esa velocidad a 50 porque las circunstancias te lo demandan. Con el tema de los protocolos y las recomendaciones que establecen las autoridades sanitarias, el hecho de que no haya normas específicas para el COVID-19 determina, yo lo digo siempre, que este tipo de recomendaciones se convierten, por arte de magia, en normas, yo diría que obligatorias, porque estos protocolos te los pueden verificar y ver si realmente estás limpiando o no estás limpiando superficies de una manera mucho más frecuente de lo que hacías con anterioridad. Si has modificado hábitos, por ejemplo, de no tener pues, elementos que puedan ser, para que me entendáis vulgarmente, toqueteados por cualquiera que acude a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y todas esas recomendaciones, pues obviamente por parte del control oficial, yo creo que van a ser tenidas en cuenta, más que nada por el riesgo en el que asumes a otras personas que están en contacto, pueden estar en contacto con estos elementos que pueden ser, pues obviamente, vías de contaminación, ¿no? hacia personas sanas. Entonces, yo estas recomendaciones, lo que siempre digo es que nos las tomemos como algo serio. Hay una norma que es una norma poco conocida, que es la de la Seguridad General de los Productos, que se aplica también al sector alimentario, que establece que cuando no tenemos normas, tenemos que ir bajando los escalafones, nos llegamos a las guías de buenas prácticas, llegamos a veces a recomendaciones de autoridades sanitarias y llegamos al final de todo a lo que es el ámbito científico, la ciencia o el estado de la ciencia actual. El estado de la ciencia actual con el tema del COVID nos lo está marcando la OMS. Es decir, es quien está marcando las pautas realmente de cómo se debe de actuar también en el ámbito de la industria alimentaria, ¿no? Y por tanto, yo diría que no son recomendaciones, es decir, es un elemento científico que tenemos que tener en cuenta para evaluar los riesgos como máximos responsables de la seguridad alimentaria en nuestro propio negocio. Por tanto, esos protocolos, y muchos de ellos están publicados por AESAN o por otras instituciones a nivel internacional o incluso a nivel autonómico, la propia Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, el propio Gobierno vasco, la propia Junta de Andalucía, la propia AESAN ha sacado protocolos. Hay uno curioso, por ejemplo, que tengo por aquí, del Gobierno vasco, que habla sobre las sociedades gastronómicas, ¿no? Que ahora se van a abrir o ya están abiertas en el País Vasco y qué tipos de actuaciones o de protocolos han de seguir, ¿no? Y siempre dicen que esto es como una recomendación, pero que sobre todo lo que han de seguir son las normas de higiene alimentaria que se tienen que aplicar ellos como explotadores, llamémosle así, del ámbito alimentario, ¿no? Y por tanto, pues, esas recomendaciones yo me las tomaría con sumo cuidado, ¿no? Y es aquello de decir, oye, protocolos adaptados a esta nueva situación y protocolos de control y documentados además, insisto, por ejemplo, de tiempos, temperatura, los cubiertos, los hemos lavado en lavavajillas, a qué temperatura hemos puesto las lavavajillas, las autoridades recomiendan más de 60 grados, por tanto, ese tipo de recomendaciones, yo insisto, las llevaría a rajatabla. Porque al final, ¿quién es el principal responsable de establecer un espacio seguro en el lugar de venta de los alimentos y que se cumplan las normas de higiene y de inocuidad alimentaria? Porque en relación a esto, que te lanzo ya la pregunta, también nos preguntan a un asistente, ¿no?
¿dónde queda la responsabilidad de la empresa alimentaria si se puede llegar a demostrar que se ha producido un contagio por COVID-19 en la empresa, o restaurantes, hoteles, etcétera, por contaminación por los alimentos, superficies? Es decir, ¿quién es el responsable y qué responsabilidades y de qué responsabilidades estamos hablando? A ver, se tiene que realmente acreditar, ¿no? Es decir, la manera de acreditar que tú has hecho las cosas lo mejor posible es acreditarlo documentalmente. Por tanto, instaurar unos protocolos especiales sobre este tema. Hay mucha documentación, ¿eh? Es decir, yo he ido recopilando toda la documentación que hay en este sentido y hay mucha documentación. Lo que se trataría es ver de la documentación que hay accesible a través de Internet, cuál es la que yo me aplicaría y cómo la adapto, por ejemplo, a mi negocio. El responsable principal, yo insisto, es el operador alimentario. Llámese titular del restaurante, llámese titular de la industria, este es el responsable principal. Por tanto, es él el que tiene la máxima responsabilidad en el caso de que haya un contagio derivado pues, en la zona de control que él tiene. Por tanto, es el que tiene que poner medidas de prevención, el que tiene que poner medidas de seguridad y el que tiene que adaptar el entorno a la nueva situación que tenemos en este caso del COVID-19, que en muchos casos será lo que yo decía, ¿no? Es decir, reforzar esas medidas de higiene que ya teníamos, pues de limpieza de superficies, de limpieza de utensilios, de limpieza de instalaciones y demás, pero reforzadas. Reforzadas en el sentido, por ejemplo, pues eso, si utilizo un desinfectante, pues que esté registrado, porque es el que, si es un virucida, es el que garantiza, en teoría, digo en teoría porque los antecedentes que tienen las autoridades científicas en ese sentido son los otros 2 coronavirus que hemos tenido. Es decir, hemos tenido 2 coronavirus anteriores al COVID-19 y con los estudios que se han hecho sobre estos coronavirus se ha evidenciado pues, que determinados virucidas pues son obviamente eficaces para matar este virus. En este caso parece ser que sí, es decir, que tiene una eficacia pues obviamente muy alta porque parece ser que tienen la misma estructura, están envueltos como en una grasa, el tema de pues lo que dicen, ¿no? el jabón, los hidroalcohólicos y demás, parece ser pues, que actuando durante un tiempo determinado pues neutralizan este tipo de virus, ¿no? Hay una curiosidad que, por ejemplo, mucha gente piensa que, y sale en una de las preguntas, creo que es de la institución alemana en este caso, concretamente es el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania, que está muy bien y muchas instituciones a nivel autonómico y estatal se han fijado en el grupo de preguntas y respuestas que tiene relacionado con este tipo de situación. Entonces, lo que, por ejemplo, el coronavirus, SARS-2 concretamente, lo que es insensible es a la congelación. La congelación parece ser que no le hace nada, ¿no? Es decir, al contrario, pues un poco de espuma de jabón durante 20 segundos o una solución hidroalcohólica parece ser que sí que lo neutraliza, incluso acaba con él. Pero la congelación no. Es decir, el hecho de la congelación, incluso a menos 20 grados Celsius, parece ser que no le afecta. Es una curiosidad a tener en cuenta. Luego lo que sí es cierto que también se dan pautas, por ejemplo, en el tema de la carne, que siempre el tema de la carne ha sido uno de los temas pues, que se ha considerado con mayor riesgo por parte de las autoridades sanitarias tradicionalmente. Lo que sí se establecen pues, es el cocinado de tiempos y temperaturas también para neutralizar, para asegurarnos que realmente el virus pues, queda pues, obviamente inactivo, ¿no? Y que no puede haber ningún tipo. Esto en los casos en que se entienda que puede haber transmisión, que insisto, las autoridades sanitarias entienden que no hay transmisión del virus a través de la alimentación, pero puede haberlo a través de carnes no controladas o de especies, obviamente, no controladas, que es donde ha puesto el punto de mira, pues, la OMS, por ejemplo, o instituciones a nivel internacional. En relación a esto, a las medidas de seguridad que adoptamos, nos preguntan, dice, los planes documentados de higiene y saneamiento en la industria están enfocados a proteger al alimento, propiamente dicho, ¿no? Dice, ¿sería adecuado entonces complementar en este plan documentado con protocolos o acciones
que se están reforzando para el COVID-19? Si este busca proteger a las personas, ¿o es mejor colocarlo en documentos del área de seguridad y salud ocupacional de la fábrica? ¿Los unimos o los separamos? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay que separarlos. Es decir, una cosa es el ámbito de salud y protección al trabajador en el ámbito del trabajo, es decir, lo que es la seguridad y la salud laboral. Y ahí, obviamente, es una zona que tiene su propia normativa y su propia reglamentación, y las autoridades de control también son absolutamente diferentes, ¿no? Entonces, en temas de seguridad alimentaria, pues obviamente hay otros componentes. Insistiendo y partiendo del principio de que la principal causa de contaminación o de contagio es a través de persona a persona. Por eso se incide mucho más en estos protocolos en el ámbito más de la salud laboral que en el ámbito de la seguridad alimentaria. Lo que pasa es que en el ámbito de la seguridad alimentaria, industria alimentaria y demás, yo creo, tengo que decir, es una opinión personal, que no las tienen todas consigo. Es decir, el hecho de estar monitorizando ante un virus desconocido, pues lógicamente supone pues, que hacen bien las autoridades sanitarias de estar monitorizando constantemente este tipo de situaciones. Más que nada, a ver, si fueran neumáticos, pues la preocupación sería diferente, ¿no? Porque no consumimos neumáticos a diario, ¿no? Pero alimentos sí. Entonces, en el ámbito alimentario, pues obviamente hay que extremar, llamémosle así, el control del riesgo y a partir de ahí, pues obviamente monitorizar para estar tranquilos, ¿eh? Es decir, yo os comento, estuve presente hace unos años en un comité científico, una industria alimentaria, cuando saltó el tema del ébola a nivel mundial. Decían, bueno, ¿pero qué tiene que ver el ébola con la alimentación? Bueno, es un tema que hay que estar ahí y hay que pensar si hay o no hay posibilidades ante situaciones de riesgos desconocidos, pues estar en alerta, ¿no? Y si hay que tomar medidas en un momento determinado, pues saberlas tomar. Al final, el tipo de medidas de higiene alimentaria evitan también contagios de persona a persona. Es decir, y evitas también contagios que se pueden dar en lo que es la manipulación de alimentos. Insisto que donde se han puesto muchas veces el mayor control o el mayor sentido del posible riesgo relacionado con la alimentación, pues es, por ejemplo, con la carne, con el sacrificio, con mataderos, con situación de manipulaciones de carne, es decir, personas que están manipulando pues ya seres vivos que han sido sacrificados. Se entiende que, a ver, el virus necesita un hospedaje, que parece ser que tiene que ser un ser vivo, pero puede haber una situación de riesgo en esa manipulación pues, de animales sacrificados o en el tema de la carne, como he insistido antes. Pero insisto que las autoridades sanitarias establecen ese principio general de que no salta el contagio por el consumo de alimentos. Es el entorno donde se produce ese alimento el que ha de controlarse y en el que se adoptan determinadas medidas pues, para proteger tanto a trabajadores como para proteger también, en su caso, a consumidores que no son trabajadores. Por eso también en el ámbito de la industria alimentaria, pues, por ejemplo, en lo que es, y actualmente se ha potenciado mucho, el envío de alimentos recién hechos por mensajería, ¿no? A domicilios que no han podido salir, o restaurantes que se han reconvertido, pues a la hora, claro, ahí hay una situación en que hay una persona que transporta ese alimento, que toquetea el envase en las bolsas y demás, y que acceden a un domicilio determinado donde se deberían de poder adoptar una serie de medidas si se deben de adoptar. El contagio no es por la ingesta de ese alimento, sino por el control de la situación, pues incluso pues, el comercio minorista o en las zonas donde tradicionalmente comprábamos los alimentos, pues hemos visto que ha habido un antes y un después, ¿no? Que nos los digan pues a las colas que hay que hacer para comprar el pan o para comprar alimentos y demás. Es básicamente por ese contagio. En relación a esto que estás comentando, nos pregunta un asistente, ¿no? Dice, Juan Ramón, según la OMS, el virus perdura en el material plástico y en las neveras por más de 14 días.
¿Qué nos dices para el almacenamiento de productos, ¿no? Y también nos pregunta que cuál es tu opinión respecto al hecho de que los productos frescos ahora estén pues, protegidos con envases. Y si esta protección con envases puede mejorar, aumentar la sensación de seguridad o no. Luego te sigo preguntando cosas, va, dime. Sí. Bueno, a ver, es evidente que, ya no sé si lo que comentaba esta persona en cuanto al tiempo de duración, hay que mirar los datos de la OMS, por ejemplo, para verificar realmente el tiempo en que puede estar el virus en superficie. Eso no quiere decir que tenga ese poder de contagio, porque parece ser que va bajando en la superficie. Nuestro artículo, porque recogíamos algún tipo de documento científico, ya manifestábamos que es una vía indirecta, ¿no? Que se ha puesto encima de la mesa, pero no es la vía principal de contagio, ¿vale? Entonces, lo que sí es cierto, como os decía anteriormente, es de que todos aquellos alimentos que no están envasados, pero que están expuestos a, llamémosle así, a sustancias biológicas del ser humano, de los trabajadores que están en esa industria, pensar en una panadería, pues que tradicionalmente el pan pues siempre ha estado expuesto. Algún artículo he visto en este sentido que se quejaba, ¿no? Pues, trabajadores pues, que están muy cerca de este tipo de alimentos, pueden transmitir, pueden al menos depositar el virus, siempre que estén contagiados y no lo sepan, obviamente. ¿Qué permanencia tiene en esa superficie, ¿no? Es decir, parece ser que las autoridades sanitarias, insisto, como están monitorizando este tema, no le dan importancia, lo que sí es que lo reflejan en algunos documentos científicos para tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, lo que se dice es que es mejor poner barreras ante esos alimentos. Por tanto, muchos alimentos que antes estaban pues, en frescos y que están sujetos a la manipulación pues, de muchos seres humanos o de consumidores que acuden a ese centro, pues imaginaros, yo qué sé, en una gran distribuidora, pues manzanas, y vamos todos toqueteando la que nos gusta, la que no nos gusta y tal. Con anterioridad al COVID ya teníamos guantes disponibles para toquetear el género, pero ¿cuántos los utilizaban? Yo creo que la mayoría de personas no estaban concienciados de que tenían que utilizar este tipo de protección para proteger a los demás, no para protegerte solo a ti, ¿no? Con esta nueva situación, pues parece ser que creen necesario poner algún tipo de barrera. También es cierto que lo que se busca muchas veces es que si la percepción del consumidor con respecto a este tipo de alimentos aumenta con respecto a que considera que son productos de mayor riesgo porque han estado expuestos al ser humano, aunque no tengan base científica, ¿vale? Esa percepción del riesgo lleva a que el consumidor deje de comprarlos y al final el mercado se resienta. Entonces, el operador alimentario ante una situación de este tipo, pues lo que hace es, oye, para que esa percepción del riesgo sea cierta o sea incierta, tenga fundamento científico o no lo tenga, me mine el mercado que yo tengo, pues yo qué sé, de panadería, de magdalenas o de fruta, pues lo que hago es envoltorios. Es un poco una vuelta atrás de lo que decía de la ley de residuos, que está en fase, están en anteproyecto de ley en el Congreso de los Diputados, concretamente en fase de información pública para que la gente pueda aportar, ¿no? Parece como un retroceso, ¿no? Porque volvemos pues, a utilizar materiales desechables, empezamos otra vez a utilizar pues, eso, utensilios, pues, manteles de un solo uso, pues imaginar también en un buffet o en un restaurante, pues utilizar pues eso, esos cuchillos de plástico, tenedores de plástico, pueden ser de otros materiales, ¿no? Es decir, mientras sean desechables, pues lógicamente, y aquí pues supongo que vendrá pues algún inventor o alguna persona que le dará la vuelta a esta situación y lo adaptará. Pero en este tipo de pandemias, pues lógicamente lo que ha habido es un antes y un después en lo que es establecimientos, industria, transporte de alimentos a domicilio, cómo el consumidor este tipo de alimentos los trata en el propio domicilio. También hay algún tipo de información o de recomendaciones para el propio consumidor, ¿no? Antes también lo había, ¿no? Que es lavar la fruta, ¿no? Y lavar las verduras, incluso con unas gotitas, pues eso de desinfectante o de lejía apta, pues para el tema alimentario.
Eso existía ya con anterioridad. Lo que pasa es que muy poca gente lo hacía o era consciente de que tenía que hacerlo pues, para matar pues, bacterias, Escherichia coli o otro tipo de bichitos que podían comportar ese tipo de alimentos. Ahora con el COVID lo que hay es un miedo pues, a que se contagien las personas a través de los alimentos. Que, insisto, el principio general de las autoridades sanitarias es de que no existen en estos momentos evidencias científicas de que transmitan los alimentos el virus por el hecho de ser ingerido el alimento. En relación a todo lo que estamos comentando, ¿no? De que ahora en principio las autoridades sanitarias lo que manifiestan es que el contagio es entre humanos, que lo más importante es mantener la distancia social o de seguridad. Nos pregunta un asistente, dice, en el caso de los restaurantes escolares o comedores escolares, ¿se debe garantizar el distanciamiento físico por medio de separadores ubicados sobre las mesas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo están haciendo en restaurantes, llamémosle tradicionales. Habrá que mirar realmente la situación de riesgo que se puede dar en ese tipo de comedores escolares y si es necesario adoptar este tipo de medidas, pues será necesario. Es decir, a partir de ahora yo creo que vamos a ver cosas, porque ya las hemos visto, ¿eh? Hemos estado confinados durante bastante tiempo, hemos visto que nuestras vidas pues obviamente se han modificado y yo creo que veremos situaciones pues obviamente bueno, que van a ser necesarias pues, para evitar posibles contagios. A ver, el distanciamiento es una de las medidas que protegen de los contagios. Por tanto, si son necesarias, se deberán adoptar. En este caso, el comedor escolar, el responsable de ese comedor escolar, ya sea la institución escolar o quien sea, pues va a tener que estar preparado para tomar ese tipo de decisiones. Y muchas veces el problema es que no lo están. Es que no lo están. Hay que buscar a personas expertas en temas de seguridad y prevención que puedan dar esas pautas precisamente con conocimiento de causa para, una vez analizados todos los elementos científicos a su alcance, pues tomar la decisión oportuna. Es decir, si hay una recomendación, yo insisto, una autoridad sanitaria que lo establece, pues obviamente yo la seguiría. La adaptaría a mi propia empresa, a mi propia institución y obviamente establecería los protocolos y garantizaría que esos protocolos están documentados y hay un seguimiento, pues obviamente para poderlo luego acreditar ante cualquier tipo de incidencia, ante cualquier tipo de reclamación y ante control oficial. Entonces, en situaciones como estas, de centros escolares, situaciones de residencias de ancianos que han estado pues, realmente pues, muy vulnerables a la situación del COVID. Ahí también se reparten comidas, me refiero, y bien hay cocinas o se las traen de fuera. Son personas vulnerables o más vulnerables que el ciudadano normal. Probablemente también se van a tener que tomar algún tipo de medidas al respecto. Y luego está todo el ámbito de la hostelería hospitalaria, pues que también tienes personas, pues, bueno, toda una serie de problemáticas, sistema autoinmune por los suelos, toda una serie de situaciones que obviamente también se tienen que implantar pues, para evitar el contagio, insisto, no por los alimentos, sino pues por todo lo que puedan llevar esos alimentos, llevar el alimento a la zona de ingesta de esos alimentos, pues en comedores escolares o en centros hospitalarios o en residencias de ancianos. Igual que se está haciendo, ya he visto algunas imágenes por televisión, pues de separadores, ¿no? Estos de metraquilato, de otro tipo de material, los que existen en farmacias o en otros lados, pues lo que hacen es una separación física que hace de barrera, pues obviamente ya hay imposibilidad de desplazar esos fluidos, ¿no? entre personas, que son los que parece ser que provocan el contagio. Entonces, esas medidas cada uno las tendrá que adoptar atendiendo a las circunstancias de cada caso. Y del comedor a la cocina. Me preguntan, ¿un cocinero que está solo en la cocina tiene que llevar la mascarilla? A ver, se recomienda por parte de los protocolos que yo he visto. Ya no habla de cocineros solos o cocineros acompañados. El tema de la mascarilla muchas veces es por no contagiar al compañero, pero yo creo que en temas incluso de
ya no solo por el COVID, sino por otro tipo de patologías que pudiera tener y que no se le han manifestado, pues probablemente es muy incómodo trabajar con una mascarilla en una cocina. Y luego está el tema de que esa mascarilla probablemente albergue más bacterias si no la cambias con frecuencia o si te la toqueteas mucho, ¿sabes? Al final lo que hay que hacer es probablemente tomar las medidas que sean más adecuadas en cada situación. Si hay más de un cocinero, pues obviamente parece ser que todos los protocolos recomiendan el uso de mascarillas y yo por lo que estoy viendo con algunos compañeros y amigos con los que he hablado, hay muchos restaurantes que tienen la cocina abierta. Si ven a los cocineros que no tienen mascarilla, dejan de ir a ese restaurante. De momento, me refiero porque estamos muy sensibilizados insisto, con la percepción del riesgo del consumidor, con base o sin base científica, pero la gente está absolutamente sensibilizada ante este tipo de situaciones. Claro, en relación a la percepción del riesgo, nos preguntan que cuál es tu opinión sobre el sello COVID-Free. ¿Puede generar una falsa sensación de seguridad? ¿Cómo lo gestionarías? ¿Cuál es tu opinión? A ver, tenía una pequeña presentación, pero no eran unas pocas diapositivas, ¿no? Una de ellas era los bulos, era solo para hacer una, pero si acaso ya os la trasladaré. Y en una de ellas estaba el sello del COVID-Free, ¿vale? La OCU ya se ha manifestado. Ha habido algunos otros medios de comunicación que también se han manifestado de manera negativa. Esto es como decir, claro, en teoría, todos los lugares donde tú acudes deberían ser COVID-free, porque si hay COVID, pues lógicamente es un sitio absolutamente inseguro. Entonces, dar o exponer ese sello conforme has hecho una desinfección que garantiza que estás exento de virus o que la instalación o el local está exento de virus, yo creo que llama a una situación de competencia desleal con respecto a aquellos que no lo tienen y han hecho las cosas bien, no sé si me explico. Es decir, competencia desleal entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque das quizás una falsa seguridad y lo que haces es dar mala imagen al resto de locales que no lo tienen o han considerado no oportuno ponerlo o no creen ese tipo de sellos. No quiere decir que no estén libres de COVID. Esto es como si tú un alimento que pones en el mercado, pones alimento seguro. No, si es una condición legal. Es decir, el alimento cuando sale al mercado tiene que cumplir con la normativa, lo primero, y tiene que ser seguro, lo segundo. Entonces tú no puedes poner que el alimento que estás vendiendo es seguro, ¿no? Es decir, yo entiendo que con el sello COVID-free pasa un poco lo mismo. Es decir, el sello COVID tienes que garantizarlo. Que preocupa bastante porque el martes pasado que hablábamos de seguridad turística, ¿no? También nos preguntaban por lo mismo y lo que nos llegábamos a plantear que también garantizar por parte de un establecimiento que es COVID-free es muy complicado porque, claro, si es por contagio de las personas, realmente el COVID-free lo tienes un momento, pero en cuanto te entra alguien ya no puedes garantizar que es COVID-free. Exacto. Por lo tanto, hay un riesgo también a nivel de responsabilidad, ¿no? Es que los que estamos en una escuela como la nuestra, ¿no?, de prevención y seguridad integral y conocemos muy bien los mecanismos de prevención y de seguridad, pues a la que te cambia un factor, pues tienes que hacer un análisis nuevo del riesgo. Claro. Y por tanto es lo que tú has comentado, es decir, a la que esté un contagiado asintomático, pues claro, lógicamente ese sello queda más que en evidencia, ¿no? Es decir, o alguien entre, pues yo qué sé, cualquier elemento que nadie ha tenido en cuenta, ¿no?, a la hora de evaluarlo. Básicamente el COVID-free me imagino que viene por una situación de desinfección. Es decir, actualmente todos los locales que han abierto al público obligaban a limpiar por la mañana y a limpiar por la noche. Incluso un despacho de abogados como el mío, ¿no? Es decir, tenías que desinfectar por la mañana y hacíamos lo que podíamos. Y si una persona pues, se sentaba en una silla guardando la distancia de seguridad y demás, pues hacías la limpieza, que es lo que dicen también estos protocolos en industria o en restauración, de hacer limpieza, pues obviamente de todo aquello en lo que ha podido estar pues una persona pues para desinfectar pues el lugar y que pueda ser ocupado inmediatamente por otra, ¿no? Es decir, esto lo veíamos al principio con las peluquerías que entraban como
como servicios esenciales y luego no. Y cuando empezaron las peluquerías, pues obviamente intentaban hacer la máxima desinfección posible, porque ahí el contacto o la distancia social era imposible, ¿no? Pues en estos casos sucede lo mismo, es decir, tienes que hacer una limpieza pues prácticamente cada vez que te cambien los factores o haya una posible situación de riesgo, ¿no? Restauración lo tienen complicado, es decir, es una situación compleja. En industria o en comercio minorista también, porque las limpiezas, yo que voy mucho a comercio minorista, se ve, ¿no? Y se comprueba realmente pues, que están todo el día limpiando. A veces también, en algunos casos, se podría pensar que con exceso, ¿no? Y el exceso, pues, todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? En cuanto a la limpieza. El tema también de los desinfectantes tiene el tema de salud laboral, en industrias alimentarias, pues también unos niveles que también hay que saber controlar para no afectar la salud de aquellas personas que están aplicando esa desinfección, ¿no? Limitas, pues, obviamente, de exposición. En relación a todo lo que es el entorno COVID-19 en la restauración, que sí que es cierto que es uno de los ámbitos más complejos de gestionar, me preguntan si en tu opinión crees que de momento los restaurantes de autoservicio no son viables. O como mínimo, ¿qué medidas tendrían que adoptar para que fueran viables, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Ya, el problema es esto, es controlar ese tipo de riesgo en un sitio donde realmente hay pues, un exceso de manipulación por parte de muchas personas, ¿no? Es decir, yo creo que la viabilidad y la garantía de seguridad la han de dar los propios centros de este tipo de servicios, de comidas, y si se puede garantizar y la autoridad lo ve pertinente, pues lógicamente, es decir, darles viabilidad. Es decir, aquí ya obviamente tienes que adoptar las medidas de prevención más adecuadas para evitar un posible contagio. Hay situaciones que son mucho más viables que otras y en otras pues tendrás que adoptar muchas más medidas, como os decía con el País Vasco y estas sociedades gastronómicas y los chocos, pues que son reuniones pues, multitudinarias y tal, pues bueno, va a haber limitación de aforo, va a haber distanciamiento social, entonces se ponen toda una serie de medidas pues, para que la gente evite los contagios. Pues, ha habido algún rebrote en alguna comida, en alguna celebración. Recuerdo un caso de la semana pasada o la otra, una celebración precisamente en un centro sanitario, ¿no? Celebraban una comida, despedían a un médico porque se jubilaba y al final, pues bueno, se contagiaron muchos de los comensales que estaban en ese restaurante de ese hospital. Es decir, esto va en serio, me refiero, que este tipo de medidas se deben de adoptar y se deben de adoptar con criterios sólidos. Criterios sólidos. Entonces, si hay viabilidad, que sea viabilidad porque no hay situación de riesgo, porque es un riesgo que tú puedes controlar como operador. Si no, pues ha habido muchos operadores que cuando han pasado a la fase en la que ya podían abrir los restaurantes, los bares, y han visto pues, que sus clientes pues, no tienen conciencia de controlar determinadas situaciones de distancias y otro tipo de factores, pues han decidido cerrar, porque él es el máximo responsable, ¿no? de esa situación. Y es aquí donde el responsable, que es el operador alimentario siempre en cualquier tipo de negocio, es el que tiene que ver si las medidas que ha adoptado son eficientes, son suficientes y evitan el contagio entre las personas que acuden a esos lugares. Y si no, pues obviamente lo mejor es cambiar de negocio, es decir, el tipo de negocio que comentabas, pues probablemente transformarlo, si no hay viabilidad. Es como las discotecas, ¿no? Ahora, pues todo el mundo sentado y sin bailoteo. Pues bueno, probablemente el modelo de negocio pues va a tener que modificarse, ¿no? Es decir, es una situación en la que todos nos vamos a tener que adaptar. Yo insisto que en el ámbito de la industria alimentaria, cuando hablo de industria alimentaria hablo en general, en todos los tipos de negocios que tengan alimentos por medio, va a haber una adaptación importante. Una adaptación importante porque el alimento va a estar ahí, insisto que no es la vía principal, pero sí que todo lo que son medidas de protección y demás, medidas de seguridad, pues obviamente pues, se van a tener que adoptar y adaptar al tipo de negocio y al tipo de situación que tengas que controlar. En cuanto a la adaptación de la gestión, nos preguntan,
¿crees que habrá cambios en la realización de inspecciones? Por ejemplo, que se pudieran hacer online a través de cámaras. Y en este mismo sentido nos preguntan, en este nuevo paradigma, ¿sería pensable regular planes de autocontroles y DAP online que puedan ser verificados a distancias por la autoridad sanitaria? A ver, que ya se ha hecho, sí, pero en una situación que incluso la Unión Europea habla de temporal. Es decir, tenemos un reglamento de control oficial que habla de los principios del control oficial y su mayor parte ha de ser presencial y, por tanto, vamos a volver a la presencialidad, a no ser que tengamos situaciones pues, que obviamente nos hagan cambiar y tener que flexibilizar otra vez en el caso de que haya una nueva pandemia. Pero habrá que buscar métodos para que el control oficial exista y se pueda verificar. Sobre todo el control oficial se hace para verificar que el operador alimentario cumple con la normativa que le pertoca en seguridad alimentaria y en otros aspectos, ¿no? En calidad alimentaria y en todo aquello pues, que tenga que ver con la alimentación. Aquí las autoridades sanitarias de otros estados, la alemana, la irlandesa e incluso la OMS, porque tiene algún tipo de recomendaciones o de guías tanto para el operador alimentario como para control oficial, ¿vale? Es decir, se está fijando mucho en la situación que se puede dar de flexibilización de la norma, de no control presencial y la posibilidad. Hemos estado en una situación en que se ha producido de manera masiva porque ha habido una demanda masiva, ¿no? Una situación cuasi de preguerra o de guerra, ¿no? Es decir, de almacenamiento de alimentos, supermercados que hemos visto semivacíos y esto pues, ha determinado una superproducción de determinados alimentos en un momento determinado. Ese tipo de situaciones han puesto en alerta a las autoridades a nivel internacional. Insisto que hay una guía o una recomendación de la OMS, precisamente a control oficial, de que estén muy alerta en temas de fraude alimentario, que estén muy alerta en temas de calidad alimentaria, que estén muy alerta en situaciones en las que se puede poner en juego incluso la inocuidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque, claro, una falta de control, una flexibilización del control oficial, pues puede determinar que algunos desalmados de la industria alimentaria, que son pocos afortunadamente, pues obviamente aprovechen esta situación pues para realizar situaciones que no deben de realizar y que pueden poner en juego también la salud del consumidor, ¿vale? Entonces, la OMS, que obviamente es una organización que tiene muy buenos profesionales, en una situación como esta, pues también ha pensado en este tipo de llamamientos a las autoridades de control oficial. Es decir, que puede haber una situación temporal, medio alternativa, como decía esta asistente de controles pues a través de medios telemáticos y tal. Sí, es que se ha dado en la justicia también. Es decir, de juicios que se han hecho a través del móvil, porque los jueces o algunos jueces tenían miedo al contacto directo de persona a persona y se ha hecho a través de teléfono móvil, ¿no? Es decir, vulnerando pues toda una serie de derechos y una serie de circunstancias. Me refiero que va a haber un antes y un después en cuanto al tema telemático, en cuanto al tema del control a distancia, probablemente. Pero insisto que el control oficial, de momento, los principios que marcan estas nuevas normas que son muy recientes de control oficial, es la presencialidad, independientemente de que cuando el control oficial a lo mejor verifique documentos, verifique autocontroles o verifique o hagan auditorías, otro tipo de controles, ¿no? Oficiales. Pero en este sentido yo creo que vamos a volver, si no hay un rebrote, a la situación de normalidad y por tanto de los controles presenciales. En relación a un comentario que hace un compañero, al margen de todo ello, es más bien como de política, de seguridad, de estrategia comunitaria, ¿no? Nos explica el compañero, dice, además de la inocuidad, la disponibilidad y la accesibilidad de la población a los alimentos, son considerados por la FAO como dos de los pilares de la seguridad alimentaria. Dice, han sabido responder
la industria alimentaria y las administraciones a estas cuestiones en el contexto de la emergencia sanitaria? Bueno, la OMS y especialmente la FAO han hecho un llamamiento a que no nos olvidemos de los países más desfavorecidos, y precisamente una situación como la actual. Precisamente porque ellos han notado ya desde el principio que la alimentación se ha visto afectada, y se ha visto afectada precisamente en esos elementos que comentaba el compañero, ¿no? Entonces, se ha hecho un llamamiento. Otra cosa es que ante la situación que tenemos, pues los más desfavorecidos pues siempre van a ser más desfavorecidos todavía, ¿no? Y el tema, pues eso, de esa sobreproducción que hemos tenido, ese acaparamiento desbordado que hemos tenido como sociedad, que desde luego no ha sido, por decirlo, nada generoso para el resto de la población, pues lleva pues, a que otros países que actualmente están pasando pues, la pandemia pues, se vean en situaciones realmente comprometidas con la situación del coronavirus y de no garantizar estos alimentos. Ha habido una situación importante de paralización de la comercialización de alimentos de un sitio a otro, como os decía, con cambio incluso de ingredientes, y luego en situaciones de, como no ha habido traslado, ha habido imposibilidad de traslado de mano de obra que venía normalmente pues, de países terceros, pues, por ejemplo a España o a otros países, pues lógicamente va a haber cosechas que no se van a recoger al 100%, sino que va a haber mucho desperdicio alimentario que podría ir destinado pues, a personas más necesitadas. Es decir, que en ese sentido, las autoridades yo creo que tendrían que hacer un pensamiento pues, obviamente mucho más amplio y de mucha mayor conciencia con respecto a este tipo de situaciones. Estamos llegando ya al final de este webinar de hoy martes y a expensas de si alguien te quiere preguntar una cosa, yo te querría formular 2 preguntas para acabar. La primera pregunta es, ¿os sentís integrados la seguridad alimentaria dentro de la seguridad integral? ¿O os veis el bicho raro de la película? ¿Cómo os veis vosotros, los profesionales de la seguridad alimentaria? A ver, yo me veo muy... Cuando hablamos de seguridad pública, seguridad privada, todo el mundo lo identifica rápidamente, pero cuando hablamos de seguridad alimentaria, como cuesta identificar a esta profesión. Por tanto, Cuesta identificar, lo que pasa que en unos años, yo ya llevo 20 años dedicado a la seguridad alimentaria y a esta escuela que diriges, ¿no? Y, a ver, sí que al principio, y además siendo abogado, pues obviamente era el bicho raro, sí, era el bicho raro. Pero hemos tenido suerte con personas que han entendido desde el principio este mensaje y esta integración, no solo de la seguridad alimentaria en la seguridad integral, que yo entiendo además que un producto de consumo habitual y necesario por el ser humano pues, es uno de los elementos básicos de la seguridad, sino también por el resto de profesiones que se han dedicado tradicionalmente a la seguridad alimentaria, ¿no? Y como sabéis en la escuela, pues, la mayor parte de nuestros alumnos y exalumnos, pues, que en estos 20 años hemos tenido ya más de 700 que hemos formado, que forman parte pues, de cargos importantes en la administración o en la industria alimentaria, pues no eran precisamente abogados. Yo creo que en estos 20 años hemos tenido 10 personas con un perfil parecido al mío, igual que el mío, ¿no? Pero me he sentido muy acogido, incluso por estas otras profesiones, porque, como sabes, he estado 8 años de presidente de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria, que también el único abogado que había, cuando se fundó, yo soy socio fundador, pues era el único abogado que había. Pero llegué, bueno, mis compañeros decidieron que tenía que ser el presidente durante un tiempo muy largo, fueron 8 años, y la verdad me he sentido muy acogido. Y en la escuela yo creo que es uno de los elementos, porque nos nutrimos de esas raíces de las que se nutren otros ámbitos de la seguridad. El ámbito de la prevención, el ámbito del análisis del riesgo, peligro, es decir, piensa que yo no he llegado aquí por casualidad, sino que también me formé mucho en temas de salud laboral y en esta universidad empecé a formar con la Ley de Prevención de Riesgos del año 85
y luego pasé a lo que era la seguridad general de los productos industriales. Pero al final, claro, esto era tan amplio que tenías que focalizar, me quedé en seguridad alimentaria, que la verdad que estoy muy, muy contento. Y ya para finalizar, ahora sí, la última pregunta. ¿Cuál es el futuro o qué futuro pronosticas a la seguridad alimentaria? ¿Cuáles son los retos que tenéis que alcanzar? A ver, yo creo que la alimentación va a experimentar un cambio radical. De hecho, ya lo ha experimentado hasta fechas muy recientes. Con el tema de la pandemia y la nueva situación económica que se nos avecina, que va a ser a nivel mundial, por lo que parece, probablemente va a haber un retroceso. Pero la tendencia era una tendencia a hacer un alimento destinado al perfil genético, pues, o al perfil de la persona, ¿no? De los rasgos de esa persona, de prevención de enfermedades y demás. Lo que sí es cierto es que este tipo de futuro en el que la alimentación se iba encaminando, representaba algo que a mí me duele, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Y es el hecho de diferenciar muchas veces entre alimentos para ricos, que llevo años ya pronosticando este tema, y alimentos para pobres, ¿no? Es decir, aquel que podría llegar a permitirse un alimento pues, que está perfectamente diseñado para prevenir determinados factores de riesgo de enfermedad, que de estos ya existen en el mercado, y otras personas pues, que obviamente se van a quedar una alimentación, pues llamémosle tradicional o menos sofisticada. Yo creo que la seguridad alimentaria en estos momentos no solo va a experimentar este cambio hacia lo que es el cambio de alimentación y la adaptación del alimento a la persona, sino que también nos tenemos que fijar y mucho, y es una de mis máximas preocupaciones, y hemos publicado un artículo recientemente, bueno, el domingo concretamente, con el Día de la Seguridad Alimentaria, lo que me preocupa mucho es el acceso de los alimentos a la población en general. Es decir, el derecho a la alimentación. Es decir, para mí es un derecho básico que se debe de, obviamente, de potenciar por encima de cualquier otro. Es decir, una persona sin una nutrición adecuada es una persona, pues obviamente, que no es persona. Es decir, es una persona que le falta, pues obviamente, lo más esencial que tenemos, que es el poder comer diariamente y comer pues de una manera nutricionalmente aceptable, ¿no? Y esa es yo creo que es uno de los grandes retos de los que se viene hablando desde hace ya mucho tiempo, y estamos en un mundo que va como a dos velocidades, ¿no? Pero bueno, estas dos velocidades siempre las hemos tenido en nuestra sociedad, y de lo que se trata es de aquellos que podemos destacar por tener una experiencia en seguridad alimentaria. Yo es uno de los retos que tengo, es preocuparnos cada vez más de esta otra parte de la seguridad alimentaria, del food security, que le llaman en inglés, pues para tener alimentos al alcance de toda la población. Una población mundial que cada vez va más y que cada vez tiene menos alimentos. Por tanto, si vamos en esa dirección, yo creo que el futuro ha de ser bueno, porque tenemos que luchar realmente porque todo el mundo tenga el derecho a la alimentación. Es que hay países como Camboya que, por ejemplo, han desarrollado el derecho a la alimentación hace pocos años. Y eso es un derecho fundamental, es un derecho humano, ¿no? Es decir, que en ese tipo de situaciones yo creo que la lucha es una lucha constante y sin abandonar la otra, ¿eh? De que cuando se pone un alimento en el mercado tiene que ser absolutamente seguro. Y ahora ya sí, última pregunta que me han formulado uno de nuestros asistentes y alumno aparte, en relación a esto de que no hay que olvidar podríamos decir, la seguridad alimentaria estratégica, ¿no? Como derecho humano, como derecho comunitario de las personas, con la seguridad alimentaria pues de salud física inmediata. Nos pregunta un compañero, dice, ¿cómo valoras el efecto botellón en el caso de jóvenes donde además de no mantener la distancia social, comparten envases donde han mezclado previamente varios tipos de bebidas? ¿Qué recomendación se deberían hacer? Pues lógicamente, a ver, tendrían que, cuando les pase lo del botellón, leer más y formarse mejor, ¿vale? Es decir, que esto no es ninguna broma y yo creo que falta mucha formación. Esa formación muchas veces es fruto de que el receptor y el emisor no se acaban de entender bien. Es decir, y a veces el emisor
ha de ser la autoridad pública que debe transmitir mensajes con mucha claridad, y luego esta formación también se tiene que dar en otros ámbitos, ¿no? Que no es solo la transmisión por parte de las autoridades públicas, sino también por parte de, pues, instituciones escolares, formadoras, los propios padres, si no hay una situación compleja a nivel familiar. Yo les diría que leyeran, se informaran, se formaran y que pensaran más en la vida de los demás y en la salud de los demás. Porque este tema, tal y como ha acontecido y visto lo visto en la cantidad de personas fallecidas, jóvenes y no tan jóvenes, es una situación para meditar seriamente. Pues, yo me he puesto serio. Bueno, pero yo creo que es una reflexión excelente, ¿no? Estamos hablando de miles de muertes cada día y parece que hablemos como si nada, ¿no? Es decir, que esto es uno de los riesgos, ¿no? En las políticas de seguridad, cuando deshumanizamos a la muerte, ¿no? Que al final, claro, no somos conscientes del riesgo y las medidas de seguridad se reducen y volvemos a aumentar el riesgo con las consecuencias. Lo que jamás podemos hacer es deshumanizar nada, ni la seguridad alimentaria, ni la seguridad física, ni la ciber. Por tanto, el consumidor, ¿no? Nosotros hablamos muchas veces de seguridad humana, la persona en el centro de todas las políticas de seguridad para que se puedan desarrollar como personas, como profesionales e intentar en la medida posible que todo el mundo pueda vivir una vida digna, ¿no? Que mínimo. Pues, oye, Juan, me ha encantado tenerte, un tema súper apasionante, al menos en mi opinión. Espero que a todos los asistentes os haya gustado el webinar sobre hoy, que hablábamos sobre la seguridad alimentaria más allá del COVID-19. Ya hemos visto que el COVID-19 en temas de seguridad alimentaria ha sido uno de los sectores donde más ha afectado todas las medidas de seguridad, y ya veremos si todos esos protocolos que han llegado pues se quedarán en el futuro y las nuevas de gestiones que habéis preguntado que se han llevado a cabo de manera temporal. Muchísimas gracias, Juan Ramón Hidalgo, de verdad, un auténtico placer. Gracias por sumarte siempre a cualquier iniciativa que hacemos, de verdad. Gracias a vosotros, y a la escuela, y a ti particularmente. Gracias a los asistentes también. Sí, deciros a los asistentes que el martes que viene haremos un webinar sobre seguridad y eventos deportivos, ¿no? También cómo afecta el COVID-19 a los eventos deportivos. Yo siempre digo, parece que los temas están muy separados, pero pensar que todo está conectado, ¿no? El martes pasado hablamos de seguridad turística, ¿no? Pues lógicamente, cómo afecta la seguridad alimentaria a la seguridad turística, cómo afectará también la seguridad alimentaria a estos eventos deportivos y cómo gestionaremos la seguridad en los eventos deportivos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Seguirnos en las redes sociales, el vídeo se está grabando, y seguirnos en las redes que colgaremos el vídeo, ¿bien? Pues por tanto, nuevamente gracias por seguir todas estas iniciativas y Juan Ramón, un placer. Igualmente, Montse, un abrazo. Igualmente. Chao. Chao. Adiós a todo el mundo. Adiós.